Señor, tú eres plenitud de la verdad y de la vida. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has hecho pobre para enriquecernos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros un pueblo santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propaganda de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Así como Pedro fue liberado en el instante en el que el clamor de sus hermanos llegó a los cielos, también en nuestras dificultades teníamos y esperamos con fe la acción salvadora de Dios. Escuchemos atentamente la primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo,
Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: ciñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El salmista proclama con gratitud la acción salvadora de Dios. Al igual que Pedro y Pablo, hoy elevemos nuestra voz para decir: el Señor me libró de todas mis ansias. Participemos con fe y alegría diciendo: el Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegra su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. Al final de su vida, San Pablo nos deja un testimonio de fidelidad inquebrantable. Ha combatido el buen combate y espera la corona de su justicia. Su ejemplo nos anima a perseverar en la fe, confiando en que el Señor nos sostiene y nos salva. Escuchemos atentamente. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi miedo se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie y entonamos el canto de la aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya,
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Para nosotros, hermanas y hermanos que creemos en el Señor Jesucristo, Él, Jesús, es el gran misionero, porque fue quien nos trajo la buena noticia que Dios es Padre y misericordia. Él es el primer y gran evangelizador. Todo lo demás nos debemos de medir en su figura. Él es el gran misionero por excelencia, porque fue quien nos trajo la verdad sobre Dios. Él, siendo hijo, siendo el verbo de Dios, tomó nuestra naturaleza humana, se encarnó en nuestra humanidad, se hermanó con todos nosotros, como dice Filipenses, se hizo en todo semejante a nosotros. Y Él, con su vida, con sus palabras, con sus gestos, anunció el reino de Dios y anunció al Dios del reino, un Dios justo y misericordioso, un Dios que perdona, un Dios que es amor. Y por ello Él anunció con sus obras, predicó, anduvo con los pobres, anunció la liberación a los oprimidos, a los que estaban prisioneros en sus esclavitudes, los liberó, sanó a los enfermos, quedó constituido como Señor y Redentor, ¿verdad?, cuando Él entregó su vida y la entregó de forma cruenta. Con su pasión, con su entrega, murió en la cruz, asesinado, ajusticiado por los poderes de este mundo, y fue constituido como Señor en su resurrección, cuando el Padre le resucita. Y todo aquel que cree en Él tendrá vida, porque Él es la vida. Él es la promesa para todos los seres humanos en este mundo. Sus discípulos, los que le siguieron, los que anduvieron con Él, compartieron esa buena noticia y anduvieron con Él, compartieron con Él su vida y mucho más después en la resurrección, pero no la recibieron como pura información, como enseñanza, sino como experiencia. Ellos experimentaron la vida de Jesús en medio de ellos, como una experiencia personal con Él. Después de su muerte, ser discípulo consistió no solo en creer de cabeza en su resurrección, sino vivir la experiencia de ser resucitados en Él. Y así empezaron a transmitir esa experiencia a los demás. Pero como dice Romanos 10, los demás, ¿cómo van a creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si nadie les da el mensaje? ¿Y cómo van a
a dar el mensaje si no hay quien les envíe? Por ello, entonces, ellos comprendieron, los primeros discípulos, que tenían que anunciar con sus vidas a Jesucristo, a los demás, a los que no creían en Él. ¿Para qué? Para llevarles esa alegría de la resurrección a ellos, como experiencia profunda y coherente de su fe. Es esa fe la que salva y da sentido a la vida. Y le da un sentido tal que son capaces de todo por anunciar esa gran riqueza que ellos llevan en su corazón, que es la fe en el Señor. De estos primeros cristianos, estos primeros discípulos del Señor, destacan dos, de los cuales hoy celebramos esta gran solemnidad. En el comienzo mismo de la historia cristiana encontramos estas dos grandes personalidades, muy recias, pero muy importantes, a quienes podemos llamar a ambos pilares, fundamentos de la iglesia, porque ellos mismos están fundamentados en la fe, en la esperanza y en el amor que brota de la fe en el Señor resucitado. Pedro y Pablo. Ambos nos dan y nos ofrecen hoy el gran testimonio que debe de servir para nosotros de motivación. Eran dos hombres de grandes fragilidades, no eran hombres perfectos, eran hombres concretos, como cualquiera de nosotros, con sus defectos, con sus debilidades. Y Dios hace surgir de esas dos grandes personalidades apostólicas en las que se fundamenta la fe de la iglesia primera. Y la iglesia de todos los tiempos, hasta el día de hoy, nos fundamentamos en estos dos grandes testimonios. Pedro, ¿quién era él? Un simple pescador. No era un hombre estudioso, seguramente iletrado, porque en ese entonces eran muy poquísimos los que podían leer y escribir. Seguramente Pedro ni siquiera podía leer ni escribir, porque en el entonces era normal, en aquel entonces. Pero era un hombre transparente, un hombre honesto, un hombre decidido, por lo que vemos en los escritos, un hombre intenso, aunque también seguramente por su carácter de ser pescador y de ser un obrero, un hombre tosco, en buen sentido de la palabra, un hombre tosco, al mismo tiempo frágil, al mismo tiempo temeroso, como vimos que después de la resurrección él tiene temor junto con los otros discípulos, que falló también, y en el momento más difícil del Señor, en su pasión, y en el momento de la pasión, él le negó, y le negó 3 veces. En ese momento cantó el gallo y Pedro recordó lo que le había dicho Jesús: antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y saliendo lloró amargamente, dice la Escritura. Un hombre con sentimientos como nosotros, de miedo, de temor. Pablo, por el contrario, un hombre muy bien formado, de la escuela de Gamaliel, como él se jacta. Un hombre que leía y escribía, que sabía griego, sabía arameo y hebreo. Un hombre culto, de otro carácter, muy distinto, estudiado. Y por su parte, él afirma de sí mismo: por último se me apareció a mí que soy como un aborto, dice él, porque yo soy el último de los apóstoles, no merezco el título de apóstol, porque perseguía a la iglesia. Él reconoce lo que fue. Él fue fariseo obstinado, un estudioso fundamentalista, como muchos actualmente en otras religiones, perseguidor acérrimo, dice los Hechos de los Apóstoles, de los primeros discípulos del Señor, y que seguramente por su acción, quién sabe, más de algunos perdió la vida, que llevó también su pecado en su corazón, y él lo reconoce. Pero la misericordia de Dios se apoderó de ellos, los tocó, y la gracia del Señor entró en ellos vigorosamente, porque ellos se abrieron y supieron cambiar sus defectos. Estos dos hombres formidables, y surge de ellos un nuevo ser, nuevos hombres que se hacen de ellos testigos privilegiados del Evangelio. Hermanas y hermanos, ¿por qué digo esto? Porque a veces tenemos la idea de que Pedro y Pablo eran los grandes personajes portentosos, y no, eran
cristianos, como lo somos nosotros. El cristianismo no nació, absolutamente no nació de un medio ambiente privilegiado. Lo contrario, no surgió como comunidades protegidas y con poder social y económico. El cristianismo nació como contradicción de la cruz, siendo testigo del Señor crucificado. Nació desde la pobreza real en la que vivió Jesús. Él no fue un poderoso, fue un profeta, y nació de una figura profética, Jesús de Nazaret, con su cercanía con los excluidos, con los pobres, con los enfermos, con los pecadores, y en su confrontación continua de Jesús con los poderes políticos de ese entonces, los poderes religiosos, tanto judíos como romanos. Él, que fue difamado hasta llegar a morir en la cruz, ¿verdad? Y juzgado injustamente con testigos falsos. De ahí nació la iglesia, de la injusticia de la cruz, y por eso Pablo llega y se atreve a decir que la cruz es una contradicción y es un escándalo. La cruz es un escándalo. El Hijo de Dios fue crucificado en una cruz, y de ese escándalo surgió la nueva realidad que fue la comunidad de los creyentes, de esa fascinación que sintieron por él, ese pequeño grupo de hombres y mujeres que también eran pobres, que también eran sencillos, marginales, sin ninguna importancia religiosa. Y de ahí surgieron figuras grandes, como Pedro y como Pablo. Estos primeros discípulos, en un momento después de la pasión y del ajusticiamiento en la cruz del gran maestro, sintieron lo que pudiéramos sentir cada uno de nosotros: miedo, desesperanza. Recordemos los discípulos de Maús, que iban caminando y diciendo: tú eres el único que no has escuchado lo que pasó en Jerusalén. Nosotros pusimos toda la esperanza en él, y terminó mal en la cruz, y por eso regresamos tristes a nuestra aldea en Maús. Y el Señor les acompaña y empieza a hablar con ellos y a explicarles que de la cruz sale la esperanza y la vida nueva, porque ellos se sentían como frustrados al ver que los malos triunfan y los buenos son perseguidos y asesinados. Y de esa frustración surge cuando Él les comparte con ellos el pan. Vemos una iglesia que nació así, hermanas y hermanos. En la primera lectura es un testimonio increíblemente portentoso. Cuando en la primera lectura nos da el testimonio de cuando fue arrestado Pedro, y dice cosas tremendas que no podemos dejar así nomás. Leamos nuevamente la primera lectura, es tremenda, donde dice, ¿verdad?, que el rey Herodes mandó apresar a los miembros de la iglesia para matarlos. Ese era el inicio de la iglesia. Y dice que mandó a pasar a cuchillo a Santiago. Lo mató, lo ajustició y arrestó a Pedro, ¿verdad?, porque quería quedar bien con los dirigentes judíos. Apresó a Pedro. Y dice que en la fiesta de los ácimos encarceló también, puso bajo vigilancia de 4 turnos de guardia a un simple pescador que era Pedro. Pero así fue, en ese contexto de violencia, de persecución. Pero él dice que se puso de pie. Pedro estaba en la cárcel y la comunidad oraba por él. Se pusieron de pie y dijeron: esto no puede seguir así, y oraron por él, y el Señor le respondió. Y dice que la noche anterior pasaron orando, y Pedro se puso, cuidaban la puerta, la pasión. De pronto apareció el ángel y le dijo: ponte de pie. Y se pone de pie, no, levántate. Él se pone de pie y descubre que no hay cadenas que puedan detener la verdad. Y Pedro se pone de pie. El ángel le dice: síguete la túnica, ponte las sandalias, siente la libertad de los hijos de Dios. Y así lo hace Pedro, ¿verdad? Y dice que la puerta se abrió. Al final sabemos todos nosotros que el Señor no le libró. Pedro murió asesinado, ajusticiado. Pablo murió también mártir. Santiago murió mártir. Esteban murió mártir. De esa iglesia martirial, tremendamente, digamos, poderosa en palabras y en obras. De ahí surgió
hoy llamamos la iglesia, de esta experiencia pascual en la que Pedro y Pablo asumieron libremente, conscientemente, responsablemente, ambos comenzaron a ser líderes y dijeron sí a esa vocación, Pedro de un modo, Pablo de otro, y por eso empezaron a constituir comunidades de esta gente desechada, temerosa, desesperada, empiezan a experimentar que el crucificado está vivo y que está resucitado, y la presencia distinta, novedosa, resucitada, haciendo de ellas personas nuevas. Y en poco tiempo, hermanas y hermanos, en muy poco tiempo, surgen comunidades en Tesalónica, en Éfeso, en Jerusalén, en Colosas, en Corintio, en Galacia, en Roma. Muchos judíos, muchísimos paganos aceptan la fe. ¿Por qué? Porque habían cristianos que andaban anunciando con su vida la obra del Señor. Y Pedro y Pablo colaboraron también en cuidando y dedicándose pastoralmente a fortalecer la fe de los que ya estaban creyendo en el Señor. Pedro y Pablo nos testimonian la claridad que debe de haber en los discípulos del Señor Jesús. Exhortaban a vivir bien según el Evangelio y anduvieron de lugar en lugar exhortando, hablando, fundamentando. Tuvieron la capacidad para afrontar persecuciones, momentos dramáticos. Tienen también valor, como Pedro, un simple pescador, se enfrentó al Sanedrín y no bajó la guardia. Pedro con su palabra anunció la verdad al sumo sacerdote, como lo hizo Jesús, y por eso al final murió crucificado. Pablo también asumieron incomprensiones incluso de las mismas comunidades. Pablo muchas veces entra en conflicto con sus mismas comunidades y le reclama: aquí hay unos falsos profetas entre ustedes, y Pablo no se calla de decir la verdad de lo que a él le parece que debería de decir. Asumieron el anuncio de la buena noticia, la entrega total para esta causa nueva que era el Evangelio del Señor nuestro Jesucristo, con el relato clarísimo de la radicalidad que les exige el Evangelio. Y de estos dos grandes testimonios surge pues buena parte de nuestra comunidad. El ministerio de Pedro, de Pablo, de los primeros discípulos, tiene que ser para nosotros una referencia, son nuestros referentes. Así tenemos que vivir, así tenemos que testimoniar la fe en estos momentos de la iglesia. Y que no entendamos, porque ellos no andaban, no tuvieron sus vestidos, no tenían poder, no anduvieron con vestidos especiales, no tenían mitra, no tenían báculos, no tenían zapatos rojos, no andaban en carros de lujo. No, los medios normales, con eso empezó la iglesia. Y así creció, ¿verdad? Con el celo apostólico y el convencimiento que tenían los primeros discípulos, entre ellos Pedro y Pablo. A tiempo y a destiempo, dice Pablo, anunciando el Evangelio, proponiendo como garantía la disposición para entregar la propia vida. Y entregaron su propia vida con las convicciones más profundas que ellos tenían, que era su fe, la fe en el Señor Jesucristo, sin ningún tipo de obstáculo. ¿Cómo no recordar a estas dos grandes figuras? ¿Cómo no recordar también cuánta gente de bien ha dado su vida por cada uno de nosotros? Los grandes pilares de la iglesia, como Ambrosio de Milán, el obispo de la palabra recia, grandes obispos. Nosotros tenemos grandes pilares como nuestro obispo pastor, el señor Óscar Arnulfo Romero, que realmente con su palabra, a tiempo y a destiempo, no escatimó ningún tipo de riesgo para anunciar la verdad del Evangelio en una situación difícil en la que estaba El Salvador. Al final murió asesinado, pero él libremente dijo: quiero entregar mi vida por el pueblo salvadoreño. Y así fue. Hermanas y hermanos, estas son las figuras grandes de la iglesia. Con ellos y como ellos, tantos otros asumen el ministerio del anuncio de la palabra. Estas son las figuras que resplandecen, pero atrás de ellos hay una gran cantidad de misioneras y misioneros, de testimonios de fe. Así como hoy, muchos de los que están
están acá presentes y otros que anuncian con su vida el Evangelio. ¿De dónde sacamos esa fuerza? De la fe, de la esperanza y del amor que nos da creer en el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos da el testimonio de Pedro y Pablo. Hoy también el Señor nos pregunta: ¿y tú quién dices que soy yo? Y tenemos que dar respuesta. Y después dice Jesús y le pregunta a Pedro: ¿y los demás? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién dice la gente que es Jesús de Nazaret? ¿Y qué decimos nosotros? ¿Cómo damos respuesta? Tenemos que dar la respuesta de la fe que cada uno de nosotros tenemos. Con ellos tenemos que anunciar con humildad, pero con valentía, que creemos en la fe, que la fe nos motiva a creer en un mundo nuevo, que la fe nos hace testimoniar el destino final que tenemos todos en Dios, y que por eso tenemos que vivir en paz, en verdad, en la justicia. Que la verdad y la vida no estén en el consumo, ni en el poder, ni en esa libertad individualista absolutizada que se proclama actualmente, que no está en un decadente relativismo, que creemos en la dignidad humana, que somos capaces de defender la verdad, cueste lo que cueste, aunque las situaciones a veces no sean agradables, y que tenemos que dar un testimonio de verdad por cada ser humano, la dignidad humana, la paz, la justicia, la ecología, todos esos valores grandes que el Señor nos llama a proclamar. Tenemos que tener la fe y la valentía que tuvo estos primeros testimonios, sobre todo Pedro y Pablo. Tenemos que testimoniar que en Jesús está la propuesta vigente para que haya un mundo nuevo, que haya respeto a todo ser humano, con una ética de libertad, una comunidad incluyente, etcétera, etcétera. Hermanas y hermanos, dejémonos inspirar por estos dos grandes modelos de la fe, y en ellos también todos aquellos que a lo largo de la vida, a lo largo de la historia, han dado testimonio de su fe. Vamos a poner de pie y renovemos esa fe en el Señor resucitado, y digamos de corazón y con ese convencimiento que tuvo Pedro y Pablo: creo en un solo Dios. En esta solemnidad de Pedro y Pablo, oremos junto a toda la iglesia, por el mundo, por nuestra sociedad, por todos los hombres y mujeres de este mundo, y digamos con fe: te lo pedimos. Te lo pedimos. Que la iglesia sea fiel a su apostolado gracias al Espíritu Santo y tenga una presencia significativa en medio del mundo. Oremos. Te lo pedimos. Que los cristianos bendigamos constantemente al Señor, proclamemos su fidelidad y anunciemos con ilusión el Evangelio. Oremos. Te lo pedimos. Que el Papa experimente el auxilio del Espíritu Santo y cuente con la colaboración de los obispos y consagrados. Oremos. Te lo pedimos. Que los cristianos, piedras vivas de la única Iglesia de Cristo, trabajemos por desterrar del mundo el egoísmo y la desconfianza y seamos instrumentos de paz y reconciliación. Oremos. Te lo pedimos. Que los que son perseguidos por creer en Jesucristo y por anunciarlo experimenten la ayuda de Dios, que los libra del peligro y los salva. Oremos. Te lo pedimos. Que nosotros y todos los cristianos del tercer milenio seamos fieles al mandato evangelizador y hagamos de nuestra vida un anuncio
Escucha, Señor, estas y todas nuestras intenciones, nuestras oraciones, acciones de gracias. Edifica nuestra comunidad en Jesucristo. Haz que al compartir nuestra fe en el Evangelio, experimentemos cómo se fortalece nuestra esperanza y se aviva nuestra caridad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanas, hermanos, para que esta nuestra acción de gracias sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles Pedro y Pablo acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, es necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el defensor que la anunció con claridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo, maestro y doctor, la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, por todos los ángeles y los santos, te alabamos, proclamando sin cesar.
santo eres en verdad, Señor. Tú eres digno de toda alabanza, de bendiciones. Dios que amas a todos los seres humanos, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él está presente en medio de nosotros cuando nos congregamos por su amor. Como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones del pan y vino que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él, la noche en que iba a ser entregado, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó el pan, te bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Dios y mi todo. Del mismo modo, al terminar de cenar, tomó el cáliz con el vino, dándote gracias por la plegaria de bendición, lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será entregada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelva. Por eso, Padre Santo, celebramos hoy aquí el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro liberador y salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, que lo sentaste a tu derecha. Anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos a cada uno de nosotros, por la fuerza del Espíritu de tu amor, del Espíritu Santo, ser contados ahora y por siempre entre el número de los hijos, de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos, Señor, en la unidad, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa León XIV, con nuestro arzobispo José Luis, con todos los obispos, presbíteros, diáconos, con todo el pueblo del Señor, caminemos por tus sendas, en la fe, en la esperanza, que manifestemos al mundo con nuestras vidas la alegría de creer en el Evangelio y la confianza que nos da la fe. Acuérdate de nuestras hermanas y hermanos que ya durmieron en la esperanza, en la paz de Cristo, de todos nuestros difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédanos también a nosotros llegar un día a la morada eterna. Allí viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles, los mártires, San Pedro, San Pablo, todos los que han dado su vida en testimonio de su fe, y en comunión con todos los ángeles te alabaremos, te glorificaremos.
haremos por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecidos por estas grandes figuras de la Iglesia, pero también comprometidos en la fe, como ellos, para testimoniar que creemos en el Evangelio, en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Oremos para que el Señor nos dé su Espíritu, con fe, con amor de corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, para hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, de nuestros individualismos, de nuestras debilidades. Concédenos paz en nuestros días. Ayudanos por tu misericordia, vivamos protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, tú dijiste a tus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Démonos fraternalmente en el Señor resucitado un signo de paz. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar del banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en tu casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman.
dijo Pedro a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le contestó, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan, en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu fortalecido por tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos y escuchamos los avisos. Avisos parroquiales. La Pastoral Social hace la invitación a la jornada de resonancia biocuántica este día en el Centro MIR de 7 a.m. a 12 del mediodía, valor $7. A partir de las 8 de la mañana, la Pastoral Juvenil está vendiendo refresco de horchata y jamaica a 40 centavos. Todo lo recaudado será destinado para el Encuentro Juvenil Franciscano. Apoyemos a nuestra nueva Pastoral Juvenil. Viernes 4 de julio, primer viernes del mes, Cenáculo de la Divina Misericordia a las 3 p.m. en Colonia Manzano. Sábado 5 de julio, mañana mariana de oración de 9 a 12 del mediodía en Centro MIR. Misa de la Unidad Parroquial a las 5:30 p.m. Domingo 6, retiro de formación del Consejo Parroquial, iniciando con misa de 7 a.m. Luego se trasladarán a la capilla del sector 2. Obligatoria la asistencia de todos los coordinadores del sector, de pastorales y movimientos. Ministerio de Intercesión Moisés les invita a la Asamblea de Adoración y Sanación con Padre Naoki Ishikawa el día sábado 12 de julio a partir de las 9 a.m. en el templo parroquial. Les esperamos. Se les comunica que la pastoral familiar está rifando el cuadro de la Sagrada Familia, valor 50 centavos. También hermana Rosita está aquí vendiendo lo que es la encíclica del Papa León XIII, ¿verdad? En la que se inspiró Papa León XIV para ser renombrado, ¿verdad?, con la encíclica del Papa León XIII. 25 centavos pues, hermanos. Podemos obtenerla aquí con la hermana Rosita. Bueno, pues buenos días a todos los hermanos presentes. Pues nosotros como Pastoral Juvenil queremos darle la invitación a todos los jóvenes, ¿verdad?, a que formen parte de nuestra Pastoral Juvenil. La próxima reunión será el siguiente domingo a las 10:30 en el Centro MIR, aquí arriba. Solamente eso, y si pueden traer a los jóvenes, pues mucho mejor. Muchísimas gracias. Paz y bien. Y el Señor esté con ustedes. Que lo bendiga Dios Todopoderoso, quien por la firme confesión de San Pedro los ha cimentado y consolidado en la fe de la Iglesia. Que Dios mismo, que los ha instruido por la predicación infatigable de San Pablo, les conceda, a ejemplo suyo, ganar hermanas y hermanos para Cristo. Que San Pedro con sus llaves, que San Pablo con su palabra, ambos con su intercesión, los ayuden a llegar a aquella patria que ellos conquistaron muriendo martirialmente, uno en la cruz y el otro bajo la espada. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca sobre todos ustedes. Nuestra celebración dominical ha terminado. Vayámonos en la paz del Señor. Un feliz y bendito domingo para todas y para todos. Gracias.